Hoy estamos con Álvaro, uno de los primeros alumnos de Tradinverso. Para mí es un amigo, lo conozco desde hace más de 3 años en nuestra anterior etapa y hoy lo tenemos aquí y os va a contar un poquito su historia. Álvaro, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito, cuéntale a la audiencia un poquito más sobre ti, quién eres, a qué te dedicas, cómo empezaste en el trading, un poquito a nivel general. Pues nada, mi nombre es Álvaro, tengo 21 años, ahora mismo trabajo como administrativo y llevo casi 3 años en esto del trading. Tú y yo nos conocimos pues casi cuando empezamos los dos, más o menos en eso, hace unos 3 años. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros pasos? ¿Qué fue lo que te hizo iniciarte en el trading? Y bueno, ¿cómo recuerdas esos primeros momentos donde nos conocimos? Recuerdo que la verdad que el mundillo de la bolsa siempre me había llamado la atención y veía algún que otro vídeo así por YouTube o algún reel de Instagram, pero hasta que no entré realmente en mi primera formación no supe pues cosas básicas como lo que son los patrones de velas o una estrategia, cosas así. Y nada, recuerdo, la verdad que el principio lo recuerdo muy bien, de empaparme en conocimiento, de aprender un poquito todo. Y lo difícil vino ya cuando ya creé mi plan, mis estrategias y el sueño, bueno, el objetivo que todo trader tiene, que es la rentabilidad. Que eso ya sí que me costó un poquito hasta que ya poco a poco estamos llegando a ella. Estás en el camino, estás dentro ya, estás dentro. Em, en aquella época, yo recuerdo, bueno, esos 2 primeros años, 2 años y pico, ya empezaste cuando llevabas tiempo pues con las pruebas de fondeo, a intentar fondearte. Y yo recuerdo que eras un trader súper disciplinado, que siempre hacías todo muy, 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 muy bien y tenías buenos resultados, pero en ese momento no avanzabas con las cuotas de fondeo. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Bueno, buenos resultados realmente no he tenido nunca hasta que entré en tu academia. El primer año le cerré en un -8 más o menos. El Ujú. segundo le cerré en un +6 o un +8, por ahí andaba. Y nada, obviamente con esos números pues ni puedes llegar a fondearte, ni puedes llegar a hacer un retiro, ni nada por el estilo. Al final, yo, mi caso, bueno, tengo bastante tiempo debido a mi trabajo y la verdad que pues ponía todo mi tiempo y dedicación en el trading, ya sea echando muchas horas de backtesting, revisando todo, ASR, etcétera. Y al tener tanto tiempo disponible y llevar una operativa tan lenta y tan compleja, me costaba mucho llegar, porque al final, quieras que no, yo sí tengo muchas oportunidades, pues puedo decidir si no entrar, entrar, pero cuando tengo muy pocas y tanto tiempo, pues me costaba mucho llegar a la rentabilidad porque a la mínima que se me presentaba algún trade, después de estar 3 días esperando, pues le ponía de todo lo bonito para ejecutar. Entonces, eso era un... Claro. Y realmente yo, si te soy sincero, cuando fui a entrar en trade inverso no confiaba en absoluto porque yo pensaba que, o sea, yo pensé, la solución no creo que sea cambiar de estrategia, el problema soy yo, ¿sabes? Pero realmente hay casos específicos en los que sí que cambiar de estrategia puede ser una opción muy buena. Sí, yo en tu caso, yo sabiendo cómo había creado el sistema, en tu caso en específico, yo sabía que tú ibas a tener muy buenos resultados, por lo que te digo, porque ya donde nos encontramos anteriormente, ya te digo que yo he visto muy pocas personas hacer las cosas como las haces tú de bien, y si no tienes resultados, no eras tú, era el sistema. Para mí no había otro camino que cambiar el sistema, y en tu caso ha resultado, ahora nos contarás un poquito más sobre Trade Inverso, las operativas. Pero para mí sí que, como dices tú, en casos específicos, cambiar el sistema sí que realmente puede ser la solución. Claro, es que perdona que te corte, pero al final, tanto en libros, en vídeos de por ahí, en todos los sitios te lo ponen que realmente en la gran mayoría de los casos el problema no es el sistema, sino que eres tú. Pero ya digo que quiero hacer hincapié en que muchas veces el sistema y sobre todo el modelo en el cual estamos enfocados ahora, que son las cuentas de fondeo, muchas veces el sistema sí que puede ser el problema y sí que puede ser esa llave que te haga dar el paso a poder ser Ujú. rentable si realmente estás haciendo las cosas bien. Te iba a preguntar por eso, cuando entraste en Trade Inverso. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del sistema? Bueno, de mí ya nos conocíamos sobre el sistema, sobre las cuentas de fondeo, la forma de enfocarlas. Cuéntame un poquito, ¿qué más fue lo que te sorprendió?
Yo creo que tanto a mí como a muchos fue la sencillez. Yo creo que es lo primero que cuando entramos es lo que más nos llama la atención. Al final, muchos venimos de estrategias muy complejas, con muchos pasos, con y al final, quieras que no, cuando la cosa no se te da bien, siempre buscas una excusa, vale, es que esto no lo había visto, es que había esto, es que había lo otro. Con estas estrategias no, con las estrategias de trading inverso es muy sencillo, vamos, no quiero aquí No, delatar no, no de pasa una nada. estrategia, pero llega aquí, se presenta la entrada y si la entrada es correcta, ejecutas y si no, pues no. Pero no. Claro, Es como que al ser tan sencillo, identificas muy bien cuándo es un problema psicológico, o sea, tuyo, o cuándo es un problema de que lo has hecho mal con la lo has estrategia. hecho mal. Entonces, Mm, con esa sencillez es mucho más sencillo el avanzar y el ir viendo los errores. También, obviamente, con las cuentas de fondo a mí, tanto el sistema que nos enseñas para pasarla, para retirar, etcétera, a mí no me lo había explicado nadie y ni siquiera lo había visto en YouTube, la verdad. Había visto muchas historias, pero no había visto un sistema que al final es muy sencillo, pero que no lo suelen enseñar así por las redes. claro, es un sistema que está diseñado, es, bueno, pura matemática. Es pura matemática y pura gestión, más que saber, lo que decimos siempre, más que saber un millón de conceptos técnicos, al final es realmente hacer lo que funciona. Y en cuanto a cuentas de fondeo, tú ya lo estás comprobando con los retiros que estás haciendo, que es pura matemática y puro desapego a las cuentas de fondeo, usarlas como lo que digo siempre, una herramienta. Luego lo que has comentado de la sencillez, cuando entraste, y como muchos de los que entráis viniendo de cosas más complicadas, llegaste a pensar, esto tan sencillo, no sé yo. Sí, sí, sí. De hecho, creo que te lo dije a ti y lo hablamos algún día, que según entré con solamente una estrategia, porque tampoco quería ponerme con todas, porque por lo general eso no suele resultar bien. Solamente con una estrategia que de hecho ni siquiera fue dentro de trading inverso, te la cogí de un vídeo de YouTube, que es la de manipulación de rango asiático. El rango asiático. Con esa estrategia, no sé si fue a las 2, 3 semanas, ya tenía mi primera cuenta de 10.000 aprobada de Wall Street. Ujú. No, perdón, fue de Bullfly, que de hecho me la rechazaron por una norma súper Lo, estúpida, pero re- lo recuerdo. yo el porcentaje le hice bien y le hice legal y yo ya lo di como que había conseguido mi primera cuenta fondeada. O sea, sin entrar en trade inverso, simplemente usando tu contenido gratuito, ya conseguí un objetivo que llevaba años sin poder lograrlo. Sí, sí, me acuerdo de ese momento perfectamente. Sí, esa operativa es muy buena para pasar cuentas de fondeo de CFDs, es muy sencilla también, ya, bueno, ya lo sabemos que es súper sencilla. Y a raíz de esto, hilando un poquito, ¿cómo ha cambiado un poquito, o sea, cómo ha cambiado en tu cabeza lo que son las cuentas de fondeo? No cómo es una cuenta de fondeo, todos sabemos lo que es, sino a cómo entenderlas. Sí, realmente antes, incluso antes de pasarla, simplemente en challenge, al tirarme tanto tiempo intentando pasarla, quieras que no, según van pasando las semanas, incluso los meses, la vas haciendo como tu cuenta y te crees que es tuya y cada vez le vas arriesgando menos, con más cautela. Ahora sí, vamos, no tiene nada que ver. Ahora me da absolutamente igual suspender un challenge en 2 días porque sé que al final la media va a ser la media y de 10 voy a pasar 4, pues no pasa nada si de repente suspendo 3 y luego paso. Ahora mismo lo uso como una herramienta, como lo que tiene Mm. que ser. De hecho, yo soy bastante agresivo con eso. Poco a poco me he ido haciendo más y más. Yo era el trader más conservador que había. No, Sí, sí, me he tirado más de un año con un challenge, que al final estuve a puntito de pasar y luego lo suspendí con la otra academia. Y ahora pues fíjate, mira, es que de hecho sin irme más lejos, esta semana he publicado que he aprobado un challenge y la pasada pues suspendí otro sin ningún problema. O sea, no... totalmente, totalmente. Sí, al final es eso, es quitarse ese desapego y entender lo que son, como dices, herramientas. Luego ya puede ser más agresivo, menos agresivo, pero entenderlas como lo que son. Una herramienta para usarla, ganar dinero y cuando se quemen, que se quemen y fuera. Para mí eso es primordial. En el momento en que entiendes eso, cambia totalmente el chip en tu cabeza. Es totalmente imprescindible. Ahora te voy a preguntar por dos momentos sobre lo que sentiste primero, el día que pasaste tu primer challenge, que se te vino a la cabeza de ese momento. Sentí que por fin era real. O sea, es que al final tú me conoces, me estuve más de 2 años haciendo las cosas muy bien, dedicándole mucho esfuerzo.
me hizo mucha ilusión, la verdad. Tampoco quise que me hiciese mucha, porque quería hacerlo real lo antes posible, pero sí sentí que realmente por fin encontraba algo que funcionaba y que me estaba dando lo que quería. Y el segundo día, que es el segundo día más importante, que es cuando haces tu primer retiro, ahí fue más especial, fue menos, fue lo mismo. Ahí fue más real aún, ahí me di cuenta Ahí ya que, dijiste, claro, ya no solo, porque de hecho cuando aprobé el challenge, ya la tontería de pasar un challenge se te quita. Entonces ahora la tontería es, claro. vale, tengo que llegar al retiro. Pues en ese momento ya sí que me di cuenta de verdad que se podía ganar dinero con esto. Y es que ya lo has visto que desde mi primer retiro, que fueron unos ciento y poco dólares con una de 10.000, luego me saqué otra de 25.000 y creo que mi segundo o tercer retiro ya fue de 1.300 dólares. O sea que lo hice real en bastante Sí, poco es eso. Al final es, que es lo como dices tú, hacerlo real, quitarse esa piedra de la mochila y normalizarlo, hacerlo normal, que es algo normal y ya está, ¿sabes? Vamos a hablar un poquito ahora de un poquito más técnico de los futuros. La mayoría de los traders que entran en trade inverso no conocían los futuros. Ahora muchos de vosotros ya estáis operando también cuentas de futuros. Mm, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves CFDs? ¿Cómo ves futuros? ¿Los complementas? Ahora mismo los estoy complementando, pero la verdad que cada vez más me estoy yendo a futuros porque le veo mayor escalabilidad y más sencillez incluso. Como todos, yo creo que al principio lo recibí con un poco de rechazo, porque al final la consistencia, por más veces que me la explicabas, yo no la terminaba de entender bien. Ya sí que la he ido pillando, pero sí, voy ahora mismo, de hecho mi plan es dejar todas las, vamos, que tengo algunas de CFDs, alguna en real que pues las tengo que operar y tengo que sacarles todo lo que pueda, pero en cuanto ya pues las suspenda por lo que sea o se me quemen por lo que sea, ojalá lo más lejos posible, voy a ir Ujú, directamente solo a futuros, a operar el oro, que es el que más rentabilidad me está dando. Y al final, pues obviamente lo que todos ya sabemos, la escalabilidad que da el tener el copiador y al fin, no sé cómo va a ir este modelo de negocio, pero de momento con empresas como Lucid o Topstead es bastante similar a lo que era con CFDs y al final lo ujú, tienes más barato y más sencillo de pasar, porque al final con Lucid en 2 días la tienes. Con ujú. CFDs era bastante más difícil, porque sí, te lo ponen muy sencillo, pero al final hacer un 12% no es muy sencillo, lleva su trabajo. Y además que ese 12% ya le estás perdiendo en la fondeada. O sea que le Claro. podrías estar dedicando a estar sacando dinero de otra, pero no, lo dedicas en la fondeada. Es lo que yo digo siempre también, que porque no sé quién, una persona me rebatió en Instagram que no, no, es que el drawdown de futuros es solo un 4 y te persigue y tal. Digo, sí. Digo, pero tú hazte cuenta de que tú en CFDs tienes que hacer un 13%, un 12% para pasar el challenge. Si tú haces ese 12% en futuros, ya estás retirando 3.000 dólares directamente de una cuenta de 50K. Porque ya has Claro, pasado la cuenta y ya tienes un 6%. Entonces, hay que entender eso también. Yo creo que está derivando todo a futuros. Yo estoy escalando casi todo en futuros. Me pasa como a ti, tengo todas las cuentas de CFDs para seguir operando Forex hasta que me queden. Cuando se quemen todas, no sé si compraré más CFDs. Pero bueno, para mí es la mayor evolución que se puede tener en escalabilidad es en futuros. Está yo creo claro. que, de hecho, las personas que comentan lo que te comentó ese chico son los que aún no han visto realmente cómo se tienen que ver las cuentas de fondeo como una Claro. herramienta. Porque al final parece que te sacas una cuenta de 50.000 de CFDs y no la vas a perder nunca, porque tienes un drawdown más grande. Y no le haces un retiro nunca tampoco. Claro, no tiene ningún sentido. Al final las No, de no. títulos las obtienes antes, que es lo que necesitamos, y puedes retirar, bueno, una vez aprobado no puedes retirar antes porque muchas te piden 5 días mínimos, pero oye, que al final, si operas con normalidad y tienes tu consistencia, si eres un trader rentable, te salen mucho mejor futuros que CFDs. Totalmente. También aquí cabe decir que al final para ganar dinero en futuros, anteriormente si has estado operando en CFDs y en CFD no eres rentable, es muy complicado que en futuros lo seas también. O sea, que la gente no se crea que esto es la panacea, que si eres un mal trader y no eres rentable y no consigues tener un buen sistema, un plan y hacer en CFDs o pasar challenge, es muy difícil que lo hagas en futuros, a no ser que tengas un golpe de suerte o que te caiga una kriptonita del cielo, ¿sabes? Es complicado.
La gente, claro, lo ve ahora en Instagram, tantos retiros, tanta gente ahí, tan fácil y no es tan fácil. Tienes que, al final tienes que ser rentable en uno o en otro, si no, no vas a hacer nada. Sí, 100%. Bueno, ya para ir cerrando, las dos preguntas que hacemos siempre al final, como broncano, pero no son las mismas. Si pudieras hablar con el Álvaro de hace 3 años, cuando estabas empezando, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Le diría que fuese a por lo sencillo, que no se empapase tanto comprando libros o consumiendo todo tipo de contenidos y que buscase una estrategia sencilla y se enfocase simplemente en ella. Es que realmente, a ver, no lo sé porque es imposible saberlo, pero no sé yo si me hubiese tirado 2 años enteros sin obtener la rentabilidad tal y como estaba trabajando, si hubiese tenido unas estrategias tan sencillas antes. Yo creo que hubiese llegado antes Yo creo que sí. a la rentabilidad. Pero Yo bueno, creo sí, que sí. le diría eso, que vaya a por la sencillez, ya no solo en el trading, sino en su vida y en todo en general. Totalmente de acuerdo. Y ya por último, ¿qué le dirías a algún trader, alguien que se esté formando, que esté empezando, que lleve varios años, 2 años, 3 años, no tenga resultados y esté en un punto más o menos como estabas tú, sin tener resultados, haciendo las cosas bien? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? Le diría que no tenga miedo a probar otras cosas y sobre todo que tenga criterio. Porque al final, si tu profesor te está diciendo que el problema no es de la estrategia, sino que es tuyo, o lo escuchas mucho por ahí y te lo crees, que es lo que me pasaba a mí, pues al final no vas a cambiar, que no tenga miedo a dar el paso, a probar otras cosas. Si llevas 6 academias seguidas y en ninguna eres rentable, vale, ahí el problema es tuyo. Pero si llevas 2 años con el mismo sistema, haciéndolo todo lo mejor posible, trabajando como se tiene que trabajar, que es, todos lo sabemos, haciendo la SR, journaling, etcétera, y no eres rentable, no está de más que pruebes con otro sistema y que escuches a otra gente que al final nunca vas a saber todo lo que hay en el mundo del trading. Totalmente de acuerdo. Además, he grabado hoy un vídeo también para YouTube hablando un poquito de todo esto, ya saldrá. Pues nada, Álvaro, muchas gracias por compartir. Ya sabes que estoy súper agradecido y feliz de tenerte con nosotros, de haberte conocido. Como he dicho, para mí, tanto como trader, como persona, deportista, eres un ejemplo con 21 años, joder, quien lo pillara, con todo el recorrido que tienes y todo lo que evolucionas y lo que dices, no tener miedo a cambiar, a buscar lo que realmente te funciona y es una virtud muy grande. Así que nada, enhorabuena por todo, la verdad, por toda tu trayectoria. Y es solo el comienzo, lo que estás haciendo, todos estos retiros, solo el comienzo cuando vamos a empezar a escalar todos y nada, simplemente eso, darte las gracias y un placer haber compartido contigo esta charlita. Nada, gracias a ti por todo. Y a vosotros, suscriptores, nada, espero que os sirva de ayuda esta charla. Y lo de siempre, suscribiros, darle a un like, lo que dicen los influencers estos. Y nada, nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.